Muchísimas gracias por estos minutos para Castelli TV y comenzaríamos con una... Te voy a pedir una actualización del tema migratorio teniendo en cuenta todas las medidas que ha tomado el gobierno de Trump desde que asumió y el rol que le toca a México en este caso y a Centroamérica en general, ¿no? ¿Qué Sí, panoramas tenés vos al respecto? bueno, hay que entender primero que la migración en Estados Unidos es fundamental para su desarrollo. Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial, comenzó a recibir migrantes. La idea de que norteamericano, eso es falso, porque Estados Unidos es un país de migrantes. Mm, Entonces, Donald Trump no ha entendido eso, o sí lo ha entendido porque sus abuelos eran alemanes. mm. Pero el discurso que él le vendió a sus seguidores, que obviamente también son de descendientes europeos, pero consideran que son puramente norteamericanos, porque al parecer no enseñan la historia en Estados Unidos, ha llevado a pensar que la migración es un problema para los Estados Unidos y ha sido todo lo contrario. La migración de la Segunda Guerra Mundial convirtió a Estados Unidos hoy en día en lo que es una superpotencia. La migración alemana, la migración inglesa. ¿Me puedes dar un segundo? Sí. Que tengo que abrir la puerta de la marquesina. Un momento. Ujú. Bueno, disculpa. Adelante. Entonces, actualmente el discurso que Donald Trump vendió sobre que los migrantes eran un daño para los Estados Unidos, que también lo vendió en su primer gobierno, 2016-2020, incluso habló de hacer un muro, el cual no hizo. Se ha dejado impregnado en los norteamericanos que la migración es mala cuando no es así. Ahora, los países de Centroamérica o América Latina completa no migran a Estados Unidos por gusto, migran por una cuestión de necesidad. Ujú. Obviamente, los Estados Unidos tiene el derecho de dejar entrar a quien desee y también tiene el derecho de poner las reglas que considere pertinente para que una persona entre. Hasta ahí se entiende. Ahora, vender la idea de que los migrantes son malos en Estados Unidos simplemente es un discurso político que lo han comenzado a entender ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una crisis de empleados en el sector de restaurante, porque los norteamericanos no van atrás de una cocina a cocinar, tiene un problema grave en el sector de la agricultura, los norteamericanos no recogen tomate, no recogen piña, no recogen fresa, Ah, tiene un problema enorme en lo que es también el sector de la construcción. Hoy en día, uno de los principales promotores de la antimigración, que es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tiene problemas para poder llevar a cabo los trabajos restauranteros, hoteleros y todo lo que tiene que ver hasta con el servicio de limpieza, que es básico también en los Estados Unidos. Tiene ese problema hoy actualmente. Entonces, la migración para los Estados Unidos es tan importante como vender armas, y eso es mucho decir. ujú. Bien, vamos a desviarnos un poquito, pero no tanto, al escenario internacional. Hay un escenario de guerra abierta en estos momentos que parece que tuviera epicentro solo en Medio Oriente, pero sabemos que lo que pasa en un lado del globo repercute en todo el mundo. ¿Cómo ves vos el tema de Latinoamérica frente a este estado de guerra? Bueno, América Latina en sí no puede enfocarse en este estado de guerra, tiene que aprovecharse. América Latina ha sido golpeado por todas las guerras cuando no la ha iniciado, pero sí ha sufrido las consecuencias de la misma. Mm, Actualmente países como México, que es un gran productor de petróleo, lamentablemente Venezuela no puede beneficiarse de esta guerra porque Donald Trump se le quedó con el petróleo. claro. Ecuador no ha sacado el provecho debido por unos problemas técnicos que tiene y unos problemas políticos. Entonces, América Latina está sufriendo la consecuencia. ¿Por qué?
porque muchos dependen del petróleo directamente, no han hecho la transición a energías limpias, ya sea América Latina es una región, la mayoría de los países que tienen la capacidad de tener mucho sol y mucho frío, y algunos como lo del Caribe o el sur de América tienen más sol que frío, no han visto la energía solar. Entonces, esta guerra, si bien es cierto, es en Medio Oriente, pero se extrapola a toda la región. ¿Por qué? Porque afecta directamente el petróleo. Y si afecta el petróleo, eso dispara todo lo que se deriva de él. No solamente lo que se deriva en el proceso, sino en qué se usa. Se necesita gasoil para que el camión pueda llevar los alimentos a los supermercados. Ese gasoil sube de precio, ese precio se le transfiere al alimento. Ahora, para ir más directamente a tu pregunta, América Latina en sí no está involucrándose en la guerra, o por lo menos de un lado de los que están en guerra, excepto Argentina, que decidió declarar a Irán como un enemigo de la humanidad. Saldo Argentina, que obviamente su presidente ha dicho que es el presidente más sionista, y obviamente ya todos hemos visto en los videos cómo se comporta con Donald Trump, se comporta como un fanático y no como un presidente. Los otros países de América Latina han tomado la decisión correcta, no se están aprovechando de este conflicto porque es un conflicto que afecta el petróleo directamente, y en América Latina, Brasil, México, Argentina, Colombia producen poco petróleo. O sea, el que más producía era Venezuela en su momento, ahora lo está produciendo Brasil y México. Se han beneficiado en parte porque le han dado estabilidad a las empresas que están dentro de sus países, y posiblemente las empresas, si ellos siguen con la política de autosuficiencia energética, empresas que están saliendo de China por este conflicto entre Estados Unidos y China, político, económico, posiblemente comience a ir a países como México y Brasil. Eso es lo único que pueden sacar de ventaja si esos países se enfocan en su política de autosuficiencia, porque las empresas hoy en día están sufriendo por un conflicto que no iniciaron. Entonces, el país que le pueda garantizar que si se da otro conflicto, porque recordemos que estamos en un mundo que se está reorganizando, los conflictos van a seguir existiendo, Entonces, creo que la única ventaja ahora mismo que puede sacar América Latina, aparte de que no se ha metido en la guerra, qué bueno, excepto Argentina, es buscar la autosuficiencia energética para garantizar cualquier futura inversión de que un conflicto internacional no lo va a afectar a ellos y por ende no va a afectar a las empresas que están en ese país. Bien, nombraste a Venezuela, que fue un caso muy particular, además de la injerencia extranjera clásica por parte de Estados Unidos, hubo una conexión local muy fuerte y eso lo hace un caso atípico. ¿Quién te parece que sigue en la lista? ¿Habrá más casos como este? A ver, el caso de Venezuela, primero tenemos que entender que no fue un caso de libertad y democracia. Eso es falso. Claro. Sabemos que ahí había recursos naturales. Donald Trump tiene una política de tierras raras, de introducirse a todos los países que considere que tienen tierras raras. Venezuela es uno de los 15 países más, o sea, mega biodiverso, o sea, que tiene todos los recursos naturales que actualmente existen. Venezuela es uno de los 15 países. Donald Trump está detrás de los recursos naturales. Fíjense que la narrativa de Groenlandia, que necesita Groenlandia para formar su escudo de hierro, su escudo de acero, como él le llama, no simplemente es por cuestión de seguridad. Groenlandia tiene más del 80% congelado. Y cuando se descongele eso, porque se va a descongelar en algún momento, o cuando exista la tecnología de poder extraer esos recursos, en Groenlandia va a haber muchos recursos. Lo mismo que en Canadá. Canadá es más grande que Estados Unidos y tiene gran parte de su territorio congelado. Entonces, lo primero que hay que entender es que en Venezuela no se fue por democracia, se fue por recursos. Ahora, sé que mucha gente dice Cuba. En Cuba hay pocas cosas, en Cuba no hay recursos naturales para una incursión. Más allá que la política de Donald Trump, que es la de hagamos América grande, posiblemente él piensa que
América Grande no es simplemente Estados Unidos, sino todo el continente americano. Creo que con Cuba lo que puede pasar es sacar a Cuba, que ha sido su enemigo eterno, sacar a Cuba, buscar sacar a Díaz-Canel. Ya hay conversación incluso, según informaciones, con un nieto de Raúl Castro, Sí, que el es cangrejo. más, que es más allegado a las políticas norteamericanas. Posiblemente no sea tan liberal como Donald Trump lo quiere, pero no tiene en su cabeza la política cubana como eje central, sino abrirse más a Cuba. Entonces, la estrategia con Cuba no va a ser la de Venezuela, no va a ser la de Venezuela. Primero, porque a Venezuela entran con la denuncia de que Maduro era el líder del cartel de los soles y que era un narcoestado. Esa fue la excusa. Lo declararon como terrorista y como lo declararon como terrorista, entonces Estados Unidos tuvo la potestad de entrar y sacarlo porque lo consideraba un terrorista. Al gobierno cubano no lo están catalogando así, aunque en un momento Donald Trump quiso insinuar que Cuba era un peligro para la seguridad norteamericana. Lo quiso insinuar, pero la idea no se compra. Creo que con Cuba va a ser una especie de Daisy Rodríguez. Vieron que le funcionó lo de Daisy Rodríguez. Entonces están tratando de buscar en los países que no están alineados a los intereses de Estados Unidos un Daisy Rodríguez o una Daisy Rodríguez. En Cuba puede ser el nieto de Raúl Castro. En Nicaragua, honestamente no sé qué puedan buscar en Nicaragua. Nicaragua es un país con una economía débil, no tiene recursos naturales, actualmente no es una piedra en el zapato para Estados Unidos como lo es Cuba, porque por cuestión ideológica Estados Unidos impulsó su operación Cóndor para que ningún país en América Latina le haga lo que le hizo Cuba, esa revolución cubana. Entonces, no creo que Nicaragua esté en el ojo y Cuba sí puede estar en el ojo, pero no de la misma forma que lo hicieron con Venezuela. No de la misma forma. Porque Cuba no tiene los recursos naturales de Venezuela, no es tan importante para Venezuela, no es tan importante, perdón, como Venezuela, sino fíjate que Cuba actualmente Estados Unidos le ha hecho otro bloqueo. Le ha hecho otro bloqueo petrolero. Entonces creo que Donald Trump lo que busca es desesperar al pueblo cubano para que sea el propio pueblo cubano que salga a las calles, le dé práctica, o si no le dé un golpe de Estado a Díaz-Canel, por lo menos le deje el piso, le deje el terreno ya preparado para esa negociación de que, mira, tu pueblo no te quiere, si yo entro te puedo sacar, mejor vamos a hacer un negocio, sal tú y pon uno de lo mismo tuyo, pero que esté más alineado a las políticas de Estados Unidos. Creo que por ahí es que va con Cuba. Bien. Dijiste que el mundo se está reorganizando. ¿Y para Sí. dónde te parece que va ese mundo? Muchos dicen que volvemos a una bipolaridad, otros a una hegemonía unipolar, otros que va a haber muchos polos. ¿Para dónde va el mundo? Yo creo que el mundo no va a ser lo que es hoy actualmente. No va a ser. Estados Unidos ha ido perdiendo poder, aunque lo veamos con este gran poderío militar, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía que pedir tanto permiso para obtener lo que quería. Hoy en día ya tiene que pensar, antes nada más tenía que pensar en la Unión Soviética o en Rusia, ya ahora tiene que pensar en China, pero tiene que pensar que hay países que tienen el mismo armamento que él tiene. Ya eso te lleva a ti a decir que hay un mundo multipolar. Se dice que no hay un mundo multipolar, sí lo hay, de que países como Pakistán tienen armas nucleares, como China tienen armas nucleares, como India tienen armas nucleares. No sé, Estados Unidos no puede operar de la misma forma como operó después de la Segunda Guerra Mundial en los primeros años, porque esos países comenzaron a tener armas nucleares después de los 70. Entonces, hoy en día tenemos la gran piedra en el zapato que es China para Estados Unidos. Económicamente, China ha venido desplazando a Estados Unidos. Y tenemos a Rusia que aunque verdaderamente está metido en una guerra y su economía no está en un mejor momento, todavía Rusia tiene un control, porque es un país que tiene, según las informaciones, la mayor capacidad de armamento nuclear. O sea,
En lo militar está Rusia y en lo económico está China. Vamos a ver, y ahí viene India, que hay que entender que viene India creciendo, un país de 1.500 millones de personas, un país que ya tiene una dirección hacia dónde va, es un país que tiene una política exterior muy buena, no se mete en los conflictos de Estados Unidos, no se deja arrastrar en los conflictos de nadie, solo se aprovecha del mismo, porque con el conflicto entre Rusia y Ucrania, India fue un canal muy bueno para el petróleo ruso. Rusia se lo vendía a India y India se lo vendía a Europa. Hacían ese triángulo. Entonces, India ha mostrado que tiene una política exterior muy de ellos, no dejarse arrastrar por otro. Y creo que el mundo se avecina a una multipolaridad. Países más fuertes que otros, obviamente, va a ser el mundo, creo que se va a dividir en Asia, va a ser China, India y esos países. En Europa, Europa va a quedar siendo fuerte, pero no va a ser muy relevante. Se va a quedar en Rusia y se va a quedar en este hemisferio Estados Unidos. Porque hasta ahora América Latina, hasta que no se trace una política de crecimiento no apegada a ideología ni a países, sino que busque las necesidades que tenemos, cómo podemos vencer esas necesidades y vamos a avanzar en función de eso, sin importar la ideología, sin importar, sino trazarse un plan. Hasta que América Latina no haga eso, no vamos a ser importantes en el juego geopolítico mundial. Mientras nos estemos arrecotando de si están los demócratas, estamos con los demócratas, si están los republicanos, estamos con los republicanos, si están los chinos, nos vamos a poner los chinos. Hasta que no dejemos eso y nos sentemos y pensemos qué necesita América Latina para crecer como región, no como país individual, porque como país individual no tenemos la gran ventaja. Tenemos que ser como región para cuando lleguemos al tablero geopolítico, decir, tenemos una población de 600 millones, tenemos una población joven, tenemos recursos naturales y tenemos países con un clima excelente para la producción de cualquier cosa. Creo que el mundo actualmente es ya multipolar, se va a seguir, obviamente, Estados Unidos no va a dejar ir la unipolaridad de manera tan fácil, y eso se ve en lo que está haciendo en Irán, se ve en las amenazas a otros países como a Panamá, que le dijo, si el canal de Panamá no beneficia a los barcos norteamericanos, me voy a apoderar. Creo que eso son reacciones de un país que ya no tiene la influencia que tenía antes y ahora está utilizando el poder y el poder militar para poder mantener esa influencia que tenía anteriormente. Y para concluir con este tema, creo que el mundo es indiscutible que va a la multipolaridad, porque China no le va a permitir a Estados Unidos volver a andar a sus anchas como lo hacía antes. Ya China quiere su pedazo del pastel. Y grande lo quiere, y grande. Exactamente. Bien, Alexander, la última te voy a hacer y agradeciéndote nuevamente por haberme atendido. Gracias, gracias. Contanos a los que no somos de tu país, ¿qué es política y más? No, a ver. Tendríamos que haber empezado por ahí, ¿no? No, no, está bien, está bien. Comenzamos por buenos temas. A ver, política más, yo lo hice porque yo tenía un blog que se llamaba Mi Pensamiento. Yo escribía ahí lo que consideraba, porque aunque no soy partidario de la geopolítica, porque la geopolítica es simplemente la ley del más fuerte, mis intereses por encima de lo tuyo, sin importar si tú eres un país con autodeterminación, si tú eres un país soberano. La geopolítica atropella todo eso. O sea, no estoy contento con la geopolítica, pero la geopolítica es la que está moldeando al mundo hoy en día. Entonces, hay que entenderla, por lo menos. Entonces, la política y más surgió así, por mis inquietudes. Me puse a investigar, lo escribía. Un amigo me dijo, no, pero mejor hazte un video y exprésalo. Lo comencé a hacer video, pero no salía yo, hasta que tuve un problemita con YouTube y un asesor de YouTube fue que me dijo, tienes que salir tú para que tu contenido esté protegido y no venga otra persona, lo tome
lo haga de él y tú no tengas cómo reclamarlo porque no hay una cara que sale. Entonces, surge como una inquietud de mi parte y ojo, lo que digo lo hago desde un punto de vista ciudadano, no lo hago desde un punto de vista experto, geopolítico ni nada. Simplemente desde un ciudadano que a veces ve que desde los medios de comunicación tergiversan las cosas de una forma que tú dices, wow, ahí hay intereses. O sea, no están diciendo no digo lo correcto, porque entonces estaría diciendo que lo correcto es lo que yo pienso, pero a veces buscan como torcer la realidad para darle un matiz a favor o en contra de otro. Entonces, así surge Política y Más, simplemente por una inquietud. Muy bien, muy interesante. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nos estaremos viendo. Sí, gracias. Y gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a tu público y a tu audiencia.